Buenos días, iniciamos una nueva charla de este recorrido que estamos haciendo de Madrid a Medinaceli por la A2. Es la charla 11, de Algora a Torremocha. Nos vamos a centrar esencialmente en Algora. Fijaros que habíamos visto cómo esta Nacional 2, trazada en época del neoclasicismo, trazada hacia principios del siglo XIX, 1830, apoyándose en el viejo camino de Postas, camino real, que veremos que en muchas ocasiones va paralelo o más o menos paralelo. Veremos que venía por aquí, cruzaba por puntos mucho más suaves que los que hizo luego la carretera o la nueva carretera. Como vemos tras las grandes rectas de la Alcarria, estamos llegando ahora a una zona que topográficamente es muy diferente. Lo vamos a ver enseguida. Fijaros que a partir de ahora empiezan las grandes curvas, las grandes bajadas a los valles, las subidas, el cruce de cordilleras perpendicularmente con los problemas que eso conlleva. Y como vemos desde Algora a Torremocha, estamos atravesando una zona que es el contacto entre la Alcarria, por así decir, del terciario y la Alcarria del secundario. El secundario es la época en que se forman todas esas grandes masas de calizas del fondo del mar y que luego se van a plegar en el terciario en el choque contra Europa y va a dar estas cordilleras. Por eso está pasando esto, porque estamos llegando a una zona de frontera. Vimos también que es una frontera de arciprestazgos, una frontera probablemente de pueblos prerromanos, probablemente los arebacos que dominaban Sigüenza, probablemente llegaron a estos límites. Estamos viendo también la arquitectura está cambiando, vimos la arquitectura de Mirabueno, donde aparece ya esa gran casa cuadrada con el tejado achaflanado, muy típica del mundo arebaco. Es decir, que estamos en un límite de pueblos, arebacos, lusones, dominando toda esta cordillera, frente a carpetanos que habían dominado todas las tierras de Henares. Por eso es un espacio muy, muy interesante. Como veis, la autovía cruza la cordillera, son cordilleras poco imperceptibles, pero que tienen una divisoria, un elemento de cresta, y aquí, por desgracia, esta autovía, que vino muy recta, la va a cortar. Ya vimos que hubo otros intentos, luego veremos cómo el camino antiguo no venía por aquí, sino que venía por puntos mucho más suaves, dejaba a Algora más al norte, pero el intento de pasar por Algora hizo primero este vial, que luego quedó abandonado, luego esta carretera, luego esta que ya dejaba Algora al norte y por último esta. Es decir, fijaros que ha habido desde el camino real, camino de Postas, primer recorrido, el segundo recorrido que atajaba por aquí, el tercer recorrido que fue la nacional, el cuarto que es ya la autovía y el quinto la autovía reformada. Es decir, cinco caminos distintos para realizar. Eso sí, no pensamos también que aquí había un camino que iba a Mirabueno por arriba, es decir, sería el sexto camino para ir a Algora. 6 probabilidades para cruzar este valle. Y como vemos aquí tenemos una zona de cantera que pienso que ha sido utilizada también para la autovía y que por desgracia ha destrozado una enorme parte de la sierra. Suele pasar en las canteras que destrozan mucho más de lo que realmente necesitan. Fijaros aquí todo el espacio que ha quedado destrozado, cuando realmente una explotación bien ordenada podría realmente ir recuperando las zonas que ya no excava, es decir, regenerar un poco todo este paisaje, porque además está en un punto muy visible, es un poco la puerta de la Alcarria, de esta Alcarria, la Alcarria alta, la Alcarria media, por así decir, y está en el punto más visible para todos los viajeros. Bueno, aquí tenemos la autovía, veis, estamos ya acercándonos a esos cortes donde vamos a... Bueno, estamos aquí ya al lado de la cantera, ya lo veis, que es una zona alta de crestas. Aquí la vemos en el año 2016. Ahora, 21, me da la impresión que está mucho más abandonada, por lo cual creemos que hay muchas zonas que podrían ya recuperarse, regenerarse, volver a plantar el encinar. Y en una época de su máxima actividad, 2009, yo creo que tenía que ver con la autovía. ¿Veis? La autovía aquí está aún sin reformar, pero ya están preparando la reforma de la autovía. Entonces, como veis, es un destrozo tremendo del paisaje, a veces para copiar materiales, es decir, una desorganización absoluta del espacio, cuando realmente el espacio ahora ya se está exigiendo que el espacio de excavación sean más profundos y no a lo extenso. Bien, aquí la vemos dibujada en este plano, y aquí
pero fijaros que ocupaba menos, este es en plano actual, pero aparentemente ocupa menos de lo que vemos hoy. Aquí ya se ve el nuevo trazado de la autovía y veis, se ve muy bien cómo, no digo lo mal, se podría decir lo poco respetuosa que está trazada esta autovía. ¿Veis? Se dirige hacia la cumbre más alta, 1111 aparece aquí, y se dirige de manera recta, absolutamente, por supuesto, cortando toda esta meseta. Como veis esta meseta, luego tiene aquí, por ejemplo, una vaguada, que es la que aprovechó esta otra carretera, intentó pasar por esta vaguada, pero fijaros, por ejemplo, el camino más antiguo de Mirabueno, el camino de Postas, el camino de Madrid a Roma, que es el antecesor de esta Nacional 2, fijaros cómo aprovechaba. ¿Veis? Pasaba por aquí, por este nacedero de este arroyo, Palo de la Venta, es decir, aquí había alguna venta, bajaba al valle, que es este valle, y luego subía por este desfiladero. ¿Veis? Estaba perfectamente encajado y luego no iba a Algora, sino que iba hacia allí para cruzar la cordillera. ¿Veis que aquí hay otra cordillera, que ya la veremos cuando estudiemos Torremocha, que tiene distintos posibles pasos? Pero de todos estos posibles pasos también había otro, que era un camino de Mirabueno que iba a Algora por arriba, pero bueno, de todos los posibles pasos, como obra neoclásica que es, la Nacional 2 no le importa destruir el paisaje en una recta perfecta. Y luego tiene los gravísimos problemas de cómo, una vez que ha llegado a esta cota tan alta, cómo desciende. Aquí vemos que está descendiendo al valle, que este es el valle que ha quedado con esta presa de la Nacional 2. Cómo desciende al valle para luego volver a subir en un punto crítico, porque vemos es el punto más alto de esta cordillera, mucho más alto que este, por ejemplo, para pasar, o mucho más alto que el antiguo paso de Algora, y aquí también pues, va a tener sus graves problemas de corte de la montaña. Para pasar, luego aquí, como veis, también pasa bordeando esta otra colina, es decir, se ha marchado al punto más crítico para pasar. Vemos como en este plano 25.000, para el que quiera ver planos, comparador de mapas, IGN, y aquí pincha y puede encontrar los planos que muy antiguos, desde este que está hecho en los años 60-70, se fue acabando hacia los 80, ya vemos que aquí está la autovía aún sin retocar, vemos el nudo, aún estaba la zona de la gasolina sin hacer, pero bueno, ya se ve aquí muy bien cómo esta está cortando el Cerro Picarón, después de pasar la gasolinera, cómo aquí se marcha directamente contra la montaña también, y cómo aquí también ha cortado, fijaros, estas son las curvas de máximo nivel, aquí había un paso más bajo, haber pasado por aquí, pero no, se marchó recto, tanto en este trazado como en el nuevo que le heredó, se marchó recto para ir hacia Algora. Y aquí lo vemos también, vemos, bueno, aquí vemos que la cantera, perdonad, en la anterior, quería mostraros que la cantera era más pequeñita, ¿veis? Algo así es lo que se tendría que haber mantenido, más oculto, y no lo que vemos ahora. Y fijaros que aquí no existía la cantera. Este es el plano 50.000, primera edición, uno de los planos más bonitos que hay en de España, son los primeros que se hacen realmente. Se empieza a finales del 19 y se acaba hacia la época de la Guerra Civil, a veces dan la fecha del año 45. Y son unos planos preciosos, escala 1,50.000, una escala un poco grande, pero que tiene muchísima toponimia, ya veis, nombres. Aquí vemos que era este Camino de las Postas, que es el antiguo, el antecesor de esta Nacional 2, pero que curiosamente no iba hacia Medinaceli, iba hacia Daroca. Es decir, sube a lo alto, abandonando el camino de Lenares, que va siguiendo el río, sube a lo alto no para bajar al Jalón, sino para ir a Daroca, que es una manera de llegar a Zaragoza muchísimo más fácil que metiéndose por los desfiladeros terribles del Jalón, que es lo que hizo luego la Nacional 2. Bueno, y aquí vemos cómo hubo un trazado más recto, no sabemos cuál de los dos fue primero, pero da la impresión que este aprovechó este viejo camino y va un poquito más bajo que este otro camino, llega al borde de Algora. Este, en cambio, como veis, atajo fue al centro de Algora. No sabemos cuál fue de los dos el primero. Pero como veis, ha habido problemas siempre para bajar el valle. Aquí vemos algo muy importante que ahora vamos a ver, que es esta importantísima cañada, la cañada Soriana Oriental, que también podemos llamarla riojana
oriental, porque viene ya de las tierras de Oncala, casi de las últimas tierras. Veremos que hay otra cañada que viene de poco más al este, de Ágreda, y que se dirige hacia el valle de la Alcudia, pero que luego, en caso de que los pastos no estuvieran bien, bajaba hacia Córdoba, Sevilla y acababa en Tartesos, que es donde acababan todas las cañadas. Es decir, un camino antiquísimo de unión de toda España, una gran diagonal que va desde el Valle del Ebro, la tierra de Oncala, de los cameros viejos, hasta Tartesos, nada menos, es decir, hasta el Coto de Doñana, hasta la zona de desembocadura del Guadalquivir. Es un camino importantísimo. Y esta sigue un recorrido mucho más hacia el sur que las demás cañadas. Las demás cañadas, la cañada soriana occidental, la cañada galiana o riojana, van mucho más al norte, van siguiendo un poco el Valle de Lenares, mientras que esta se dirige directamente mucho más hacia el sur. Por eso es muy interesante, porque es un camino norte-sur. Bueno, no me entretengo. Allí veis la zona de la cantera y la zona de Encinares. Fijaros que la autovía está yendo alta aquí. ¿Veis? Está sorteando este pequeño valle. Ahí vemos la impresión que esto es un rellenos de la vieja autovía. Y veis cómo se dirige hacia esta colina, absolutamente recta. Es decir, sepulta valles, corta montañas, lo vamos a ver ahora. ¿Veis? Aquí está ya cortando la colina. Esto, como veis, es una pena, tampoco está reforestado, está hecho el corte sin más, pues es un destrozo tremendo. Fijaros que aquí, algo muy interesante, ¿veis estas grandes placas de caliza? Primero, estas son seres vivos, organismos que vivían en el fondo del mar, por eso son calizas, y ellas van formando las rocas calizas. Cuando Guadalajara, la mitad de Guadalajara, por así decir, era el mar, un mar que unía Mediterráneo y Atlántico, mar de Tetis. Eso indica que España aún era una isla. Esto lo cuento en mis vídeos de montañas de España, para el que quiera verlo. España es una isla y se está formando en esas costas de la isla española, que era prácticamente solo la mitad occidental de España, la zona que es granítica. Y va en sus orillas con el mar, con ese mar premediterráneo, va formando playas que dará origen a las areniscas, fondos de mar que dará origen a las calizas. Pero fijaros que estas están levantadas. ¿Por qué? Porque esto indica que se ha producido ya el choque con Europa. En el choque contra Europa se produce un abollamiento de todos estos fondos del mar que pasan a estar altos, mientras que las zonas más altas a veces quedan hundidas, ¿no? Como pasó con el macizo del Ebro. Y fijaros, con lo cual esto nos indica que España ha chocado ya contra Europa, pero que esto se había formado cuando España la península ibérica era una isla. Fijaros qué apasionante es. En cambio, fijaros, estos otros rellenos ya no han sufrido ese choque, ya son posteriores, ya son de la época terciaria, donde se va acumulando pues todos los sedimentos de estas montañas, estas y las que están más al norte, que se han levantado muchísimo a alturas de 5.000, 6.000 metros y que ahora en cambio tienen 1.000. Pues toda esa diferencia de 4.000 metros erosionada es la que ha formado todos estos sedimentos, que como veis ya no están inclinados porque ya España ha chocado ya con Europa, con África y ya no se va a mover más, por así decir. Bueno, aquí vemos cómo desciende ese corte y aquí ve un poco lo que os contaba. En lo que es la cordillera ibérica, con su rama occidental o castellana y su rama aragonesa, pues hay quien dice que era una gran cuenca, un gran río enorme, que fue sedimentando estas areniscas, estas calizas, y que en el choque contra Europa se hundió lo que ahora es el Ebro, que ahora es más bajo, era lo más alto, se hundió y se levantó tanto el Pirineo como esta cordillera. Entonces esta cordillera se levanta en esta dirección debido a la dirección en que chocó España contra Europa, una dirección perpendicular a esta, o sea, siguiendo un poco la Nacional 2, ¿no? Entonces se van levantando estas cordilleras, que son las primeras que hemos visto. Hasta ahora en Alcarria siempre habéis visto de terrenos terciarios, por así decir, siempre en dirección hacia el oeste, excavado por los ríos, porque en ese choque España también se va a levantar y muchos de estos ríos que bajaban al Mediterráneo van a bajar hacia el Atlántico, porque España se levanta en el choque contra Europa, formando los Pirineos. Bueno, pues esta cordillera es la misma que vemos aquí.
Fijaros la dirección de las cordilleras por el choque contra Europa. ¿Veis? Aquí tenemos la rama aragonesa de la ibérica y aquí la rama castellana, que aquí choca con el sistema central, que es una cordillera que también se forma en este momento, pero de materiales mucho más antiguos, de los materiales originales de granito de la placa ibérica. Entonces, ¿veis? Aquí se ven bien todas estas cordilleras que van hacia dirección sureste y que llegan al Maestrazgo y hasta el mar, por supuesto. ¿Veis? Es apasionante. Ahí vemos ya el Pirineo, también formado un poquito antes en el choque. Y esto que yo no me lo acabo de entender muy bien, pero lo que es ahora tan hundido es como una gran abolladura. Dicen que aquí estaba el macizo del Ebro que se hundió. Es como cuando un coche choca, se levanta, se hunde y se vuelve a levantar. Es como una abolladura. Pues se levantó la cordillera ibérica y los Pirineos. Y se hunde en el macizo, en el valle del Ebro. Bueno, ya empezamos a descender. Fijaros, aquí ya se ve esta autovía abandonada. Como veis, se ha mejorado muchísimo la curvatura, se ha suavizado los radios, pero como veis, ahí está ocupando, hay muchísimos destrozos, tanto en el entorno de la gasolinera. Pues es que es imposible hacer algo sin destrozar todo el entorno. Bueno, aquí vamos descendiendo para que lo veáis. Vamos descendiendo al valle. Como veis, hay un pequeño relleno. Vamos altos. Ahí vemos el corte de esa colina que nos dejamos. Fijaros qué bonito era este paisaje. Lo que eran las dehesas, de esas ganaderas, estaban cercadas. Y aquí tenemos los cultivos. Es un vallecito que descendía hacia la llanura. Paisaje precioso. Fijaros, si en todas estas zonas no se puede volver a repoblar de encinares y de robledales. Allí vemos el viejo camino que era el camino original de Postas, que va muy, muy suave sin tener que cortar las montañas, porque baja muy suave por el territorio. Aquí estamos ya llegando al valle. Fijaros qué pena, toda esta autovía abandonada, todo este relleno puede servir para rellenar la cantera que esté abandonada, las zonas de la cantera abandonadas, y recuperar el paisaje que había aquí. No se puede dejar un tramo de autovía así abandonado, o por lo menos regenerar todo este territorio, que es enorme al final. Aquí vemos cuando aún estaba la autovía sin abandonar en su tramo original. Fijaros cómo rellenó el valle, es un relleno bastante potente. Y aquí vemos la vieja carretera nacional con su arbolado a los lados, que por desgracia desapareció, que quizá podía conservarse como camino histórico o bien desaparecer. Vemos que este vial ya no tiene ningún sentido, porque tenemos una salida en Algora, con lo cual podríamos perfectamente suprimirlo y recuperar el paisaje. O si queremos dejarlo como un camino peatonal testimonial. ¿Veis? Aquí lo vemos. ¿Veis qué recto es? Que se ve su espíritu neoclásico. Y allí vemos ya el extremo de Algora. Fijaros, aquí se ve cómo se está construyendo la reforma de la nueva nacional y abandonando la otra. Ya veis que ha habido muchos problemas para bajar desde esta cota hacia el valle y sortear. Y allí vemos también cómo está cortando estaba sin hacer aún la área de servicio, cortando también la montaña. Es decir, no, como veis, no ha sido un buen punto para pasar. Bueno, aquí vemos este relleno, que esto pues, puede suprimir. También esta se podría suprimir. Fijaros cómo se nota que fue cortando los antiguos cultivos. Y también esta, que fue esa otra que hemos visto en los planos antiguos, que también fue una alternativa a esta, también se podría suprimir, porque fijaros cómo cortó los antiguos cercados. ¿Veis? Realmente es una carretera de 1800 y pico, pero aún se nota cómo cortó toda la trama. Es decir, que se podríamos suprimir esta y esta, tres de las alternativas, porque aquí ya tenemos un enlace perfecto, con lo cual no hace falta ya este enlace ni ese tampoco, y empezar a regenerar un poco el entorno de Algora. Este es el viejo camino, la vieja carretera, llegando a Algora. Fijaros los límites de cultivos. Hay muchos restos, quería enseñaros, de la Gran Cañada, esa cañada oriental, que va de Soria oriental hacia el Valle de la Alcudia, que pasó por distintos puntos. Probablemente primero pasó por el centro de Algora,
luego al ir aumentando en tamaño fue pasando por los bordes. Fijaros que en ocasiones yo pienso que coincidiría con este camino que va por el fondo del valle. Luego probablemente los labradores no les dejaron pasar y se tuvo que ir a lo alto de la colina, pero el camino original probablemente iba por aquí, por el fondo del valle. ¿Veis? Aquí tenemos muchos caminos. Estos son los caminos que van por el fondo del valle. Y aquí tenemos ya la dibujada en este plano que va por lo alto. Va por zonas, como veis, más no cultivadas. Y aquí también se nota. ¿Veis? El paso de la cañada. Pero muy probablemente gran parte de estos caminos son paralelos a la cañada o alternativas a la cañada. Aquí lo vemos también, fijaros. Este camino que acabamos de ver, que probablemente luego seguía por aquí, va paralelo a esta cañada, igual que este camino, y aquí en cambio la cañada nos parece que ahora mismo va por aquí. Probablemente también en origen venía por aquí, es decir, hay varias alternativas de cañada. Veis un camino precioso que yo creo que fue quizá el antecedente de la cañada alta, que luego los labradores no le dejaron. Ya sabéis que había muchas luchas, labradores ganaderos, y la cañada para que no pasaran los ganados, claro. Entonces probablemente la cañada subió a lo alto. Aquí tenemos la autovía pasando ya al valle. Vamos acercando hacia la colina. Y aquí vemos el límite entre zonas de dehesas y zonas de cultivo. Bueno, aquí vemos el otro trazado de la autovía, que como veis está todo abandonado. Y todo esto se podría o repoblar de encinar o recuperar para los cultivos. Mirad, aquí se ve muy bien los límites de cercado entre las dehesas y las zonas cultivadas ya más altas. Vamos acercándonos al área 112. Fijaros qué pena, aquí se optó porque las rotondas quedasen bajas, con lo cual eso obligaba a excavar esta colina, con lo cual aparecen estos cortes tremendos. Es una pena, no sé por qué no se optó. Yo siempre pienso que es mejor que los pasos sean pasos superiores y no inferiores. A ver, no habría hecho falta destruir toda esta colina. Bueno, aquí lo vemos. ¿Veis? Este es el paso, la rotonda y el área de servicio. Como veis, han decidido que sea enterrada cuando realmente el punto era un punto bastante alto. Podíamos haber pasado por encima. Y aquí fijaros cómo yo creo que esta es la vieja cañada. ¿Veis? Viene por esta zona, una zona que se nota que es un gran camino, eran muy anchas las cañadas, había cañadas, cordeles y veredas, cada una tenía sus dimensiones. Entonces, pero fijaros qué pena que no es recibida por la autovía. Claro, no puede tener tantos pasos quizás, pero no hay ningún gesto a que aquí pasara la cañada. La desvía hacia el norte para ir a pasar por el paso. Está cortada la cañada. Eso no puede ser, hay que lograr recuperar las cañadas. Bueno, ya veis el destrozo que ha supuesto hacer ese nudo. Corte de la colina allí. ¿Por qué? Porque está bajo cuando realmente la topografía aquí era alta. Hubiera sido mejor que todo lo contrario, que la autovía hubiera venido más baja y que este paso hubiera sido a cota de terreno. Mucho mejor que destrozar a los dos lados. Bueno, ya veis el destrozo, ¿no? Estas fotos. Este es ese camino que ha retomado, ha decidido que por ahí sea un camino que se dirige hacia el sur. La cañada iría más alta o en el otro valle. Y veis, aquí ya está un poco más repoblado. Por desgracia, nunca repueblan con encinas, siempre con especies que son exóticas, que no arraigan. Una pena. Por supuesto, la rotonda abandonada. El paso sin ninguna gracia, ya veis que no. Estos pasos se tratan a veces de aliviar. Los buenos ingenieros hacen que aquí este talud sea mucho más suave para que el paso esté aliviado. Bueno, aquí ya veis que no ha habido ningún interés en hacer algo interesante. Ahí vemos el corte tremendo de la rotonda, el área 112, que pudiendo haber sido un área interesante porque veis que es muy transparente. Sin embargo, ya veis, no está bien resuelto el enlace con la gasolinera, no está nada bien resuelto todos sus bordes. Una pena porque una pieza tan transparente podría haber sido muy bonita. Bueno, aquí veis desde la autovía alta, y ya veis cómo la cota original hubiera sido perfecta para haber pasado por encima de la autovía.
Ahí se dirige de nuevo a cortar de nuevo otra de las colinas. Y aquí vemos la rotonda ya hacia el lado de Algora, que va a pasar a ser una entrada que Algora no esperaba. Es un camino muy antiguo de Algora que ahora ha sido transformado en la nueva entrada. Pero ya veis el corte tremendo porque esta era una colina. Quizá de haberse hecho, se podía haber hecho un poquito más aquí, que es una zona más baja. En fin. Bueno, aquí ya lo vemos, ¿no? Esto resuelve los 8 enlaces que necesita una autovía en cruce con otra carretera. Y fijaros el destrozo tremendo que ha generado esta área de servicio, este nudo, es realmente penoso. Quizá aquí es un punto más bajito, se hubiese podido hacer perfectamente, manteniendo la cota de la autovía, haber pasado por debajo, en esta cota un poquito más baja, o bien haber pasado por encima, en fin. Aquí veis cómo estaba antes, eran nudos, alguien puede decir, son más peligrosos porque hay un ceda, se preocupan mucho menos sitio que en vez de las rotondas, ¿no? Y veis que estaba muy bien este enlace, ¿no? Realmente yo creo que no había ninguna necesidad. Pero ya veis que este enlace también había cortado mucho la topografía, pues porque no es un buen punto para el enlace. El enlace se podía haber hecho en el punto que hemos cruzado el valle, que ahí sí que estábamos muy altos sobre el terreno original, que no hubiera habido ningún destrozo en ese punto que hemos visto que se cruzaba con este camino, por ejemplo, pero no hacerlo en la cumbre del paisaje de Algora. Ya veis aquí el siguiente destrozo. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de cumbres. En fin. Bueno, y ahora ya vamos a centrarnos en Algora. Ya veis que el trazado del pueblo es un trazado lineal norte-sur. ¿Por qué? Porque nace probablemente en base a esas viejas cañadas que se dirigen hacia el sur. Probablemente el trazado estaba basado en ese viejo camino. Como veis, va bordeando por aquí, va bordeando por aquí. Viejo camino que luego ha pasado a estar aquí. ¿Veis? Aquí viene la cañada. Viene por aquí. Aquí no sabemos muy bien qué hacía. Y luego seguía por aquí. Aunque como os he dicho, también muy probablemente tuvo trazados paralelos, ese camino que hemos visto tan importante. Y aquí vemos el núcleo. Fijaros, aparentemente no hay ningún núcleo aquí amurallado, ningún núcleo con trazado medieval, pero sí que vemos cosas extrañas. Por ejemplo, este trazado de casas basándose en un cuadrado, con parcelaciones muy parecidas, ya veis, apoyado en estos caminos que van envolviéndolo para llegar a este punto. Este es un punto bajo, aquí había una fuente, hay una fuente, se genera un manantial que luego va a salir por aquí. Veis que está muy borroso, pero sale por aquí el arroyo. Fijaros qué descuidado está. Es una pena porque quizá el nombre de Algora incluso tenga que ver con este manantial. Luego aquí vemos otro núcleo, también sigue este camino, norte-sur. Fijaros que no hay ningún camino que marque el eje del pueblo, sino que son caminos de borde. Son como manzanas de aluvión que se han formado al lado de los caminos. Por eso no me atrevo a decir que aquí haya un asentamiento romano, como suele pasar cuando aparece un trazado tan ortogonal, porque no hay un espacio, hay un espacio central, sin duda. Podría ser, ¿eh? Pero da la impresión que ha primado más los caminos que lo bordean. Lo mismo que pasa aquí, ¿veis? Aquí tampoco hay un trazado medieval, solo esta pequeña calle mayor que se forma saliendo de la iglesia. Podría ahí haber restos de un trazado medieval. Pero bueno, sí que probablemente hubo un pequeño poblado, un pequeño castro en torno a la iglesita. A partir de él han nacido los caminos. Ya veis que han nacido de ella dos caminos, que este luego parece no seguir, este sí, este es el que ha generado estas secuencias de caminos. Pero aparentemente no aparece un núcleo amurallado. Los planos, buscando en este 25.000, primera edición, veis cómo muestran aquí esa almendra con un esquema muy extraño, porque no tiene el eje central medieval, si fuese una almendra medieval, sino que tiene calles transversales, lo cual es más clásico de un trazado romano, pero no tiene la entidad de un trazado romano, además su posición descendiendo sin que haya un punto sereno.
Y aquí, como vemos, tampoco se detecta ningún trazado. Sí que hay un esquema como muy ortogonal en las parcelas, cual podría indicar un establecimiento, una villa romana, pero tampoco nos atrevemos a decir nada. Fijaros que aquí cambia radicalmente la percepción del que hizo el plano. Esto lo ve como más desordenado y en cambio esto lo ve como lineal, como una ciudad lineal con dos calles. Fijaros, curioso. Aquí se ve la zona de la laguna con la ermita, que quizá aquí esté el origen en parte en este punto y en la colina de la iglesia esté quizá el origen de Algora. Aquí vemos la gran cañada que pasaba. Entonces, fijaros cómo en Algora en ningún momento tienen importancia las calles este-oeste, pues la Nacional 2. Es decir, que este pueblo se ha fundado en un momento muy anterior a que se trazase la Nacional 2 y también en un punto muy anterior a que se trazase el camino de Postas. Es decir, que él vive no de estas direcciones, sino de la dirección norte-sur. Es decir, era un núcleo que vivía tranquilamente entre estas dos pequeñas cordilleras de la dirección norte-sur. Fijaros aquí qué curioso esta parcelación tan bonita de todas las parcelas, fijaros que ha sido rota por estos caminos. Alguien diría, pues sí, aquí hay un trazado de un establecimiento romano, pero no nos atrevemos a decir nada. Aquí, como veis, el plano moderno pues va marcando también las calles sin detectarse ningún... Aquí hay un tema que está equivocado, ya veis que viene la cañada, viene por aquí, cuando realmente viene por aquí, hace como que girase, realmente ella viene aquí, y aquí tiene un punto crítico, el descenso y el paso, y aquí vuelve a recuperarse la cañada. Como veis, es paralela a los ejes, en cierta manera, que forman Algora, esta especie de S que forma Algora. Bueno, vamos a entrar por la vieja Nacional 2. Allí vemos la Algora del norte, sobre la colina de la iglesia, la Algora central, en torno a ese paso. Está la Algora central. Aquí la Nacional 2 probablemente venía primero por aquí, luego derribaron esa casa, parte de esa casa, y la trazaron más recta. Por desgracia taponó todo el arroyo que viene por aquí, que ha generado unos bosques preciosos allí. Sin embargo, aquí está sepultado y vuelve a aparecer aquí. Y como veis, esto no está muy cuidado. Ahora que ya no hay tráfico, todo esto habría que recuperar sus cotas originales, que aquí están muy altas, y lograr que sea un espacio de encuentro de las dos algoras, la del norte y la del sur. ¿Veis? Aquí cuando vino la Nacional venía más baja y se formó una pequeña placita. Esto se suele formar en el Renacimiento, placitas al pie de los pueblos, de los cascos originales. Y fijaros este gran edificio, probablemente una posada, una casa de postas, muy muy interesante, con una gran profundidad, como si hubiese tenido una gran escalera o un gran patio central. Y aquí llegaba la Nacional 2, la vieja Nacional 2. Probablemente venía esta cota más baja. Aquí se ha rellenado mucho, que habría que recuperar la cota original. Y aquí fijaros, está oculto ese arroyo que viene desde el manantial y que es una pena, todo esto habría que recuperar, porque al final está ahí el ayuntamiento. Aquí vemos cómo se derribó esta construcción que había aquí, es decir, para ensanchar la Nacional. Y bueno, como veis, espacios que eran posadas, ventas en este punto de giro tan importante. Bueno, aquí vemos una gran casa, como veis, se derribó, se nota la medianera, se derribó para ampliar la Nacional 2. Y vamos a subir a la Algora del Sur. Aquí aparece toda esta zona de los manantiales, que era la zona muy bonita. Vamos a seguir este camino. Fijaros el trazado. Veis aquí hay como un trazado paralelo, como si fuera un trazado romano, como si luego hubiera acabado aquí, luego hubiera sido ampliado, esto pasa mucho, con manzanas de aluvión, porque el camino lo bordea. Este camino que, como veis, ha tenido muchas distintas direcciones, lo bordea hasta casi aquí, es decir, y aquí es curioso, hay unos trazados de calles paralelas, este-oeste, cuando la calle principal va en esta dirección. Y sin embargo, ahí aparecen espacios públicos muy enigmáticos en el corazón de este Algora del Sur. Bueno, vamos bordeando. Aquí hay una gran construcción, que esto es muy importante, fijaros, qué enorme construcción. Quizá fue un molino al pie de ese manantial,
No sé, pero es una construcción muy importante. Por desgracia ya veis que está en ruinas. Subimos con las típicas casas adosadas de los núcleos hispanos, no voy a decir medievales porque se repite siempre. Seguimos subiendo, ya vemos que tenemos una cota alta allí. Seguimos subiendo, ¿ves? Con casas que van mirando a este camino, que se ve que fue como la calle mayor de este núcleo del sur, pero sin haberse consolidado. Ahí tenemos los caminos que van hacia el manantial. Seguimos subiendo. Aquí un rollo precioso. Herrera Casado dice que es del siglo XVIII, ese gran historiador. A mí me parece más renacentista por su dibujo, parece mucho más renacentista, como de un primer renacimiento. Es una preciosidad. Esto indicaba la jurisdicción, ¿sabéis? Incluso aquí están rotos, pero se colgaban las cabezas de los ajusticiados. ¿Veis? Ahí sigue el camino que desciende hacia el manantial. Seguimos subiendo con casas adosadas al camino, unas más. ¿Veis? Una muy interesante con el gran arco. Fijaros este forja, qué bonita. El herrero que hizo este diseño, fantástico. Qué bonito. Seguimos subiendo. Aquí ya, como veis, se rompe un poco la alineación, pero aparecen estas misteriosas calles este-oeste sobre un punto alto, ya lo veis, ¿no? Seguimos subiendo y siempre nos aparece esta tipología, parece que desde luego hubo un ordenamiento. Alguien parceló, quizá eran corrales, alguien parceló en direcciones ortogonales. Y ahí llegamos ya al final, donde llegan los caminos. Claro, es que es el punto más alto. Por eso me extraña que sea una ciudad romana, porque se habrían colocado aquí arriba, a veces se colocan al pie de la ciudad ibérica. Pero bueno, esto es curiosísimo, ¿veis? Esta parcelación tan recta, sin ningún eje que entre a ella, es muy enigmático. Que claramente, estas son paralelas, mira, ahí acabaría ese trazado. Mirad qué casa tan bonita. Estos adornos preciosos en los dinteles. Una gran casa que es como el frente del pueblo. Mirad, hay restos de una bellísima cornisa. Y enfrente tenemos restos de esas construcciones. Y aquí tenemos la otra calle, la calle que va al oeste, que va bordeando esta Algora del sur. ¿Veis? Calles que no indican una vida urbana. Aquí tenemos una construcción, esto es importantísimo. Fijaros, esta construcción es idéntica en origen, en forma, a la masía catalana y al caserío vasco. Es decir, es una construcción cuadrada donde hay un frente, que es el frente del hastial, donde tiene la entrada. No tiene nada que ver con construcciones que son idénticas, pero que tienen aquí la entrada. En construcciones donde el caballete es paralelo a la fachada. Aquí la fachada está aquí. Esto es esta tipología tan bonita que se da en España, realmente en el Pirineo español, también en la zona vasco-francesa, que es una zona muy española, en la zona de Aquitania, que ellos se consideraban íberos, por lo cual yo siempre había pensado que esta tipología era indoeuropea, porque coincide con el templo griego, pero estoy empezando a pensar que esta tipología, que es la que da origen al templo griego, no es indoeuropea, sino que es un pueblo pre-indoeuropeo, anterior a la llegada de indoeuropeos, porque se da en el Pirineo, se da en los Alpes y se da también en estas zonas de Soria, de Burgos, norte de Burgos, Soria y también Guadalajara. Me he quedado asombrado al descubrirla aquí, porque esta es la tipología que probablemente dio origen al templo griego, una tipología preciosa, de una casa muy cuadrada, pero donde el frente es este, es decir, son casas que son casi menos profundas que su frente. Fijaros qué bonita. Hemos visto hasta ahora en la Alcarria no habíamos visto esta tipología, excepto en Mirabueno, donde Mirabueno la veíamos con la cubierta achaflanada, típico también de las zonas de Soria, y que yo asocio al mundo arevaco. Alguien me puede decir, ¿cómo puede usted decir que esto tiene que ver con los pueblos prerromanos? Pues sí, los pueblos prerromanos, cada pueblo tenía una cerámica distinta, tenía una manera de entender distinto la belleza, la arquitectura. A lo mejor en su época, en época prerromana, no fue plasmada, pero se plasma más tarde, en las danzas, en la manera de hablar, en las costumbres, en la comida,
y también en la arquitectura. Y surge una arquitectura que por supuesto no es prerromana, pero donde tiene esa concepción estética de ese pueblo prerromano. Y fijaros que aparece, y es muy, muy bonita, fijaros qué preciosa composición. Pero lo vamos a ver que hay más casas, fijaros, aquí tenemos otra, ¿veis? Es idéntica a un caserío, idéntica a una masía, un poquito cambiada las proporciones, es preciosa. Y curiosamente esta tipología no se puede adaptar al trazado medieval ni tampoco al trazado romano. Lo vimos en Mirabueno, como estas casas siempre están en el borde de la ciudad dibujada porque no se pueden adaptar. Vimos que en Mirabueno como todas estas tenían su huerto, su espacio exterior. Bueno, es una tipología muy bonita. Aquí seguimos, ¿veis? Qué proporción tan bonita. Sería merecedor un estudio. ¿Ves? Aquí tenemos dos de esos ejemplares. Aquí tenemos esta calle transversal misteriosa con esas parcelaciones. Si seguimos, vemos aquí hay media probablemente de esa tipología. ¿Veis? Quizá aquí hubo otra gran casa de esa tipología, en el borde de la ciudad. Otra plaza de estas misteriosas, tan cuadradas, que desciende hacia aquí. Y aquí ya tenemos la escuelita, la vieja escuela, el límite de esas parcelaciones, que luego ya se divide en dos caminos. ¿Veis? Aquí tenemos esas parcelaciones, es curioso. Y aquí se forma también una placita. Y aquí ya acaban esas parcelaciones y se dirigen hacia allá, hacia el arroyo. Aquí tenemos esta otra gran construcción, pero que veis tiene la fachada a la lateral, lo cual no coincide con esta tipología. Aunque pudo ser que tuviese esta su fachada original, con lo cual sí se correspondería. Bueno, aquí lo vemos muy bien. ¿Veis estas enigmáticas calles transversales? Aquí tenemos esa tipología que hemos visto, esta, y aquí tenemos la otra. Quizá aquí había otra y no sabemos si esa que hemos visto era otra que está alterada. Sin embargo, aquí no puede aparecer porque como está todo muy parcelado, con estas calles transversales que ahora vamos a ver. ¿Veis? Esta era la calle que subía, que casa más noble, por así decir. ¿Veis? Otra parcelación que genera una calle interesante. Es extrañísimo Allí vemos esa casa, por así decir, bueno, esa casa caserío. ¿Veis? Calles este-oeste, es extrañísimo. Aquí la vemos. Aquí tenemos la otra placita que se forma en el corazón de este Algora Sur. Otro de los trazados. Esto nunca es natural, nunca pueden surgir calles paralelas en un trazado natural. O sea que aquí alguien dibujó esta ciudad alta con trazados. Podía ser Roma, sí, perfectamente podía ser una implantación romana. Que como veis no es una topografía dominante, pero sí que hay puntos, este es el punto de la escuelita, hay puntos como más altos, flanqueados por las dos calles. ¿Veis? Estos siempre muy extraños, que más en L es imposible que sean naturales. Bueno, ya lo veis, fijaros la de espacios, hemos visto esta calle, esta otra calle que salía aquí, esta otra, se genera aquí un espacio, aquí se genera otro, y aquí se ha generado otro, el último. Y esto quería que vierais, perdonad, vuelvo atrás, veis, por aquí viene la vieja cañada, ¿veis? Hemos bajado por este camino hasta aquí, que aquí hacía algo raro, o bajaba así, y ahí la vemos recuperada. Saltaba probablemente por algún puente muy antiguo que estará aquí sepultado este arroyo que había nacido aquí. Vamos a verla. ¿Veis? Por aquí viene la cañada. Pensar que es muy importante. Es un camino que llega hasta Ciudad Real y que luego seguía hasta Córdoba y hasta Sevilla, hasta el Océano Atlántico, en el sur. Un eje importantísimo de la península, antiquísimo. Y que es el que dio esta forma a Algora. Probablemente también su posición. Probablemente el existir ese manantial hizo que aquí hubiera un punto de parada de ese camino y que generó Algora. Generó quizá una pequeña villa romana,
generó un pequeño castro antes prerromano. Bueno, ya llegamos a la Algora Norte con esta gran fonda o posada que había aquí, la gran construcción. Y de aquí sale como esta especie de calle mayor que sube hacia el corazón de la iglesia. Mirad qué bonita rejería, precioso. Todos estos pueblos nos asombran, a pesar de que son pequeñitos, con edificios que si estuvieran cuidados, si estuvieran recuperados, serían preciosos. Y veis, aquí se forma un inicio de calle mayor, con casas en arco, veis que sube hacia... Muy probablemente arriba hubo un pequeño castro, donde está la iglesia, y generó estas calles. Pero no son calles trazadas, ya veis que las parcelas son todas diferentes. ¿Veis? Aquí aparece esa contraventanas tan bonitas de algún herrero que estuvo por toda esta comarca, que las hemos visto en muchos pueblos. Le hemos visto en Mirabueno, las hemos visto en Almadrones, creo que también. Mirar, otro arco, otra gran casa aquí, pero no notamos ninguna parcelación medieval. Aquí hay una parcelación nueva, hay otro arco. Esa es una calle, por lo menos tiene 3 casas en arco, todas muy alteradas, muy transformadas, hasta llegar a la parte alta, donde probablemente hubo un pequeño poblado. Veis que estaba rodeado por construcciones. Tenemos la iglesia y el final de ese espacio alto. Si ahora subimos por esta otra calle, que veis, aquí sí que hay una manzana cuadrada, los restos de esa calle, pero como veis aquí eso se pierde, por supuesto ya se pierde también aquí. Entonces no encontramos más que quizá aquí, la presencia aquí de un pequeño poblado, este cerro de la iglesia. Esta es la placita, el pueblo con estas grandes casas, ver qué rejería tan bonita, y de ahí sube el camino. Mirad, aquí aparece otra de estas maravillosas tipologías. ¿Veis esta gran casa? Aunque tiene ahí en la carretera, esta casa es anterior a la carretera y tenía su fachada aquí. ¿Veis qué bonita? Es esa tipología que os digo que es idéntica. Esta podría ser una masía catalana, perfectamente, un caserío vasco. Luego se ha construido este y otro grupo, probablemente para formar la plaza, y se ha perdido la idea de la gran casa. ¿Veis? Aquí no se observa ningún trazado urbano denso medieval. Bueno, ahí tenemos la gran casa. Mirad allí, al fondo, sí que se ve otra de estas grandes casas. ¿Veis? Que está muy oculta dentro de la manzana. Seguimos, como veis, no se detecta un trazado medieval, sino que va subiendo conforme un viejo camino. Pero bueno, tiene casas bonitas. Y llegamos a la plaza de la iglesia. Y ya por último salimos ya por el último camino, que es este. Fijaros, aquí ya son huertas. Ahí vemos esa gran casa que estaba oculta. Y veis, no hay, son grandes cercados para llegar a la plaza de la iglesia. La iglesia, como veis, es una iglesia preciosa, fantástica. Es una iglesia del gótico renaciente. Es la iglesia que se llama iglesia barco, iglesia nave de los Reyes Católicos, que es ya renacentista porque busca un espacio unitario, pero sigue utilizando bóvedas góticas. Sigue utilizando los arbotantes, que luego desaparecerán ya en el Renacimiento posterior. Ya no aparecerán los arbotantes, pero aquí no le importa aún mostrarlos. Como veis, ha habido varias fases. Una primera fase con esa ventana renaciente preciosa. Una segunda fase que cambia, como veis, el estilo del machón. Cambia también el tipo de hueco, pero que siguió el diseño del primer arquitecto, que era una nave bellísima, unitaria, con un ábside precioso y con unas bóvedas maravillosas. Fijaros que también aquí se nota que ha habido una ampliación de la torre, lo vemos enseguida. Bueno, aquí vemos, ahí se ve la fisura entre esta parte primera de la iglesia y su continuidad, con unas ventanas diferentes, ya no tan generosas como las renacentistas. Vemos también como este machón, ahí vemos unas pequeñas bolas, probablemente reaprovechadas de algún punto de la primitiva iglesia, con esta cornisa que ya es un poquito posterior. Bueno, aquí vemos restos de cañonazos, no sabemos de qué guerra. Y allí llegamos a la preciosa torre. Estas iglesias nave no tenían bien resuelto el tema de la torre.
no sabían bien, porque el Renacimiento, si os fijáis, en Italia no sabe hacer torres. En España sí que hay grandes torres renacientes. Pero esta iglesia nave solía tener la torre en el frente o aprovechaba una espadaña, como ha pasado aquí, y luego, posteriormente, sí que se hace esta impresionante torre. Pero mirad qué bonito. Aquí se ve el límite de esta primera iglesita con esta espadaña, que según esta ventana es muy antigua, según Herrera Casado es el resto de la iglesita románica que hubo aquí, antes de que construyera la gótica. ¿Veis? Con esta espadaña, con sus dos arcos, aún se nota un poquito la inclinación quizá de este campanario, según el románico, aunque como vemos aquí ha habido también una fase distinta. Bueno, se ha hecho esto en sillería. Podríamos decir que hasta aquí, ¿veis? Hasta aquí se nota una primera construcción mucho más antigua y luego ya viene una construcción posterior que ha reformado esto. Y luego viene una posterior que añade en grosor con este gran machón a la nueva torre, que es muy bonita. Bueno, aquí se ve muy bien, ¿veis? Pero incluso yo diría que hay tres fases. Esta primera fase, esta segunda fase, que también recrece el viejo muro, y la última fase. Claro, es que aquí ya este machón es mucho más potente. ¿Veis? Aquí vemos dos machones de la iglesia gótica, gótico renaciente, el machón de la continuidad de esta iglesia renaciente, pero ya cambiando un poco la tipología, y la torre. Mirad qué fantástica iglesia. Por desgracia, no he podido encontrar fotos del interior. Fijaros qué larga es. Muy probablemente la iglesia original románica sería mucho más pequeñita. Fijaros que el ábside obligó a estas casas que probablemente venían rectas a irse hacia atrás. Esto pasa en muchos. Pero veis, conjunto precioso. ¿Por qué? Porque la torre es fantástica, porque la torre la han hecho coincidir, no siempre pasa, con la nave renacentista. Fantástico. Y aquí vemos otros gigantes de esos que os comentábamos. Bueno, esto lo han añadido hace poco, una maravilla, un nicho que se había destruido en la guerra civil y lo han recuperado. Aquí fijaros, vuelve a aparecer esta tipología tan bonita. ¿Veis? No tiene la fachada aquí, sino que la tiene en el hastial, como pasa con la masía catalana, con el caserío vasco y con el templo griego. Y fijaros también el tamaño de estas construcciones, son enormes. Mirad qué bonita es. Y aquí tenemos ya el final del pueblo, el cementerio y el paisaje, y ya las cañadas también siguen hacia el norte. Bueno, ¿y qué pasa hacia el norte? Bueno, aquí tenemos este parque natural del Río Dulce, que ya vimos en la lección anterior cómo era absurdo que no continuase, sobre todo aquí. Y fijaros la cañada. La cañada se marcha, no hacia aquí, sino que se marcha ya, porque se dirige hacia la Soria Oriental. Se dirige por aquí, pasa al este de San Cristóbal. Luego veis cómo desciende hasta el Río Dulce, que fijaros que está ya, va a nacer ya, nos estamos acercando a su nacedero. Así como el río Badiel lo cruzamos ya, vimos un nacedero, ahora nos acercamos hacia el Río Dulce. Y ahora qué cerca está el Henares ya. Y hacia el sur, aquí vemos la cañada, cómo va, desciende hacia el valle y pasa aquí por San Miguel. Aquí dijimos en la charla anterior que tuvo que haber una fortaleza. Siempre San Miguel indica castillo templario, fortaleza, y aquí veis cómo la cañada que se llama Real Galiana. ¿Por qué? Porque ahora en esta zona de Guadalajara se llaman galianas a todas las cañadas. La cañada galiana realmente va por el Henares, al norte del Henares. Es lo que se llama cañada riojana. Esta es una cañada que se dirige aún más al oriente, hacia la zona de Ágreda, que pronto subirá hacia el norte, la veremos. Pero aquí indica que hubo un punto singular. ¿Ves? San Miguel. Aquí veis muy bien las cordilleras estas, que llevan ya la dirección de la Ibérica, y los puntos para cruzarlas. ¿Veis? Aquí habría habido un punto bueno para cruzar, también en estos pasos y este otro paso. Pero este era un punto muy complicado para cruzar. Bueno, vemos también el límite de Algora. Fijaros que es un término municipal muy grande. Es muy grande, quizá para lo pequeño que al final es el pueblo.
Aquí lo vemos también muy bien, se ve muy bien. Y la cañada que veis va por lo alto, baja al valle y vuelve a subir en la zona de San Miguel. Quizá aquí hubo un poblado. San Miguel siempre indica o castillo templario o un poblado prerromano. Siempre San Miguel es un arcángel luchador, guerrero. Fijaros hacia el norte. ¿Veis Algora? Tiene un término muy grande que tiene el bosque, el rebollar. Rebollo es que es un roble, pero no llega al río. Yo creo, como os dije, que estos pueblos del río son pueblos posteriores que quitaron a los pueblos de lo alto, les quitaron el río. Pero bueno, es una hipótesis. Y para el que quiera saber qué pasó aquí en la Guerra Civil, unos libros fantásticos de Martínez Bande, absolutamente imparciales, muy técnicos, que explican la batalla de Guadalajara. Como veis, al principio de la guerra, Sigüenza estaba en manos republicanas, una serie de batallas, que se movió mucho el frente, pero al final se quedó aquí. Como veis, Algora ya está en el bando nacional y de ahí va a partir la ofensiva del bando italiano y del bando español. Es la batalla de Guadalajara. Se trataba de llegar a Guadalajara, rodear Madrid, para cortar su comunicación con Valencia y que acabara la guerra muy pronto, en los primeros meses. La ofensiva italiana fracasó, después de haber avanzado casi hasta Torija, que no llegaron a Torija, pues tienen que retroceder ante el impulso de las brigadas internacionales. No retrocede en la zona del bando nacional de tropas españolas, que habían alcanzado tomar Jadraque, habían llegado hasta Cogolludo, habían avanzado 15 kilómetros. De ir aquí fue un éxito relativo porque querían haber unido con las tropas de Guadarrama, pero el bando italiano tampoco fue el fracaso que dijo la República, porque, como veis, es verdad que había llegado hasta Trijue y que tuvo que retroceder, pero recuperó todo este territorio, 15 kilómetros nada menos. Si mereció la pena, pues probablemente los que murieron, los italianos que murieron dirían, no mereció la pena porque no se logró el objetivo que era aislar Madrid. Pero bueno, como veis, Algora quedó ya perfectamente protegido. Bueno, y aquí vamos a ver este borde de Algora. Fijaros que aquí la curva de nivel indica que aquí había un pequeño arroyo donde se va a producir esa balsa. Es decir, el cruce de esta gran cañada con esa balsa es lo que probablemente generó Algora. Aquí vemos una zona bellísima. Fijaros cómo cuando se plantan árboles y se trata con cariño, esta preciosa ermita humilladero. Mirad qué huertas preciosas que podían haber seguido hacia el sur. Solo hay que quererlo. Hay otra gran construcción muy bonita, la Nacional 2 antigua. Ya veis qué distintos trazados tuvo. Primero tuvo este trazado que subía por aquí, luego ya se hace un trazado más recto. Ahí tenemos la gran construcción. Aquí seguía el primitivo camino. Ya como veis, se va acercando la Nacional 2 antigua, que es esta. Y se acerca hasta esta rotonda. Y ahí vemos ya la nueva autovía con esos enormes rellenos que hemos visto antes. Fijaros qué relleno tan enorme. Cuando digo, se podía haber hecho aquí la famosa rotonda y no habría habido que excavar nada. Pues efectivamente. Bueno, aquí vemos este tramo final. Ya veis que vuelve el trazado a ser recto, ese empeño en la recta para luego no saber cómo descender a los valles. Es un empeño de los ingenieros o arquitectos neoclásicos por buscar la recta cuando a veces no tiene mucho sentido. Y aquí tenemos todo este tramo recto que va por puntos muy altos. Fijaros que luego en Torremocha nos va a pasar lo mismo que en Algora. Va a haber que descender y luego subir. Es decir, de nuevo una S. Y aquí tenemos este empeño de haber trazado la recta. Cuando fijaros que el camino antiguo venía por aquí. El camino que venía por aquí, perdonad, os lo enseño el de anterior. ¿Veis? Aquí venía el camino. Sí que es verdad que enlazaba aquí, porque por aquí, por todos los puntos es difícil pasar, menos por aquí, que parece que había una pequeña incisión. Aquí es donde venía el camino. No por aquí, sino por aquí. Es decir, había venido bordeando el Cerro Picarón. Aquí ese camino ha quedado un poco ya borrado. Bueno, y aquí lo vemos. No sé muy bien el camino, pero viene por aquí. Ha quedado un poco borrado, pero viene por aquí. En vez de venir, como veis, está cortando estas cordilleras. Aquí lo vemos. Este es el primer cerro tras las rotondas.
también va cortando. Ya estamos arriba. Aquí vemos este relleno donde teníamos la rotonda, que podía haber sido el punto perfecto para haber hecho la unión con Algora. Ya estamos en la parte alta y nos dirigimos allí de nuevo a esa cordillera. Fijaros qué maravilla. Bueno, aquí tenemos este desnivel. Nunca es bueno este desnivel por los deslumbramientos de los focos de la dirección contraria. Pero fijaros cómo aquí aparece ya un robledal magnífico. Mirad qué robledal. Es una tierra extraordinaria. La vemos deforestada, pero si se cuidase, si se replantase, tendríamos unos robledales magníficos. Aquí esto no entendemos muy bien. Estos tres autovías juntas. Cuando todo esto se podía repoblar de robles, regenerar, ¿veis? ¿Veis aquí cómo se ha roto el robledal? No podría haber una continuidad. Y la recta, fijaros cómo corta las viejas parcelas. ¿Veis? Y por aquí, no sé si se ve, por aquí venía el viejo camino. Está muy borrado. Yo creo que venía por aquí. Si no me equivoco. No, perdón. Venía por aquí. Está borrado, pero venía por aquí hasta llegar a ese punto. Quedaba aquí y aquí había una incisión. Se ha reforzado más por los pasos de la carretera, pero se ve que había un punto de descenso. ¿Veis aquí? Se nota en ese camino. Y aquí, como veis, lo vamos a ver en la próxima lección, esto remocha ya. De nuevo, tenemos varias autovías, varios intentos de descender, suavizando cada vez más las curvaturas para resolver ese problema. ¿Veis? Nos acercamos ya a ese punto de corte. De nuevo, problemas con el corte, ¿veis? Esto a veces no se puede evitar, pero si pudiese evitar, fijaros la continuidad del robledal que podría haber pasado. Aquí tenemos de nuevo los estratos, veis, inclinados, lo cual indica que se formaron cuando España era una isla, estaban horizontales, era el fondo del mar, y se inclinan por el choque contra Europa, es decir, que España ya ha chocado contra Europa y ha inclinado esos estratos. ¿Veis? Ahí vemos el valle de Torremocha, lo mismo que nos pasaba en Algora, pero quizá ahora a más profundidad. Bueno, ya veis los estratos de calizas, esto era el fondo del mar. Es como si Dios hiciera todo al revés. El fondo del mar ahora son nuestras cordilleras. Es increíble, ¿verdad? Ya estamos descendiendo. Ahí, fijaros, se parece a Algora, en el sentido que hay zonas un poco destrozadas. Ahí vemos la otra carretera. Toda esta zona se podría repoblar, regenerar. Bueno, es una curva muy bonita, ya lo veis. Pero sería aún más bonita si hubiésemos recuperado todo esto. ¿Veis el corte que se ha producido? Cuando ahí parecía que había un punto para haber pasado, quizás donde llegaba el viejo camino, no estoy seguro. Aquí luego vemos los límites entre cultivos y dehesas. Todo esto se podría regenerar, recuperar. Y ahí vemos de nuevo, como pasaba en Algora, el valle, estos valles que descienden. Aquí vemos en el encuentro con la vieja nacional el corte de la roca. ¿Veis? Un punto que se ha convertido al final en un punto anchísimo por distintas alternativas de trazado. Ya lo veis. Y que toda esta zona ha quedado perdida y que podría regenerarse o devolverse a los cultivos. Al igual que podríamos ya suprimir esta vieja carretera. Bueno, aquí vemos este punto. ¿Veis? Aquí hacían esta curva que ahora ha desaparecido para intentar suavizar la bajada. Y ahí llegaba el camino de postas. Todo esto ahora ha sido borrado. Pero ¿veis? Ya tenía sus problemas la vieja trazado en 1830 para descender, porque estamos en un punto muy alto. Fijaros cómo está descendiendo. Está descendiendo 2 cotas, nada menos. Y aquí también se ve en este plano. Estos planos se llaman planimetrías o minutas. Aparecen también en este punto. Y al final son muy parecidos al 50.000, pero a veces da un poco más de datos. Bueno, aquí se ve muy bien el camino, esto y los trazados que se han hecho nuevos para bajar. Aquí se ve un poco mejor, ¿veis? Aquí llegaba ese camino de postas. Llegaba efectivamente por donde ahora aparece la curva esa de ese camino. Luego, fijaros, seguía por aquí. Iba mucho más suave
que la nacional que se trazó aquí, como veis, un trazado muy bonito, muy recto, pero que inicia los destrozos. Aquí ya se ven los destrozos de este morro. Se podía haber evitado, porque veis que aquí el morro acababa, ya tenía cultivos, haber pasado por aquí. En fin, ya lo veis. De todas maneras era un punto complicado. Ya veis que aquí hay desnivel en todo el tramo este. Y muchas gracias.